Mis papás siempre han sido, bueno, te fastidian en el colegio, bueno, tú también fastídialos pues, golpéalos. Hola YouTube, yo soy Lena Diestra, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar sobre miedos, porque todos los seres humanos tenemos miedos, que muchas veces nos paralizan, nos bloquean, nos congelan y nos frustran. Primero que nada tenemos que aceptar que los miedos son emociones muy humanas y que durante muchos años el cerebro se configuró en base a miedo para mantenernos a salvo. Pero en la actualidad ya no hay tantas amenazas como en el pasado. Pero aún así, el cerebro tiene mucho miedo. La mente desarrolla mucho miedo a casi todo en esta vida. Yo sí creo que es nuestro deber y nuestra responsabilidad superar esos miedos. Los miedos muchas veces no nos permiten avanzar hacia lo que queremos conseguir, no nos permiten avanzar hacia conseguir nuestras metas, nuestros objetivos en la vida. Este video surge porque en un blog que hice confesé que a mí me da mucho miedo manejar auto. Y acá en Estados Unidos tengo que manejar mi auto para poder salir de mi casa porque yo vivo en una zona un poco alejada. Voy a leer rapidito el comentario. Hola Malena, me gustaría un video sobre cómo has superado tus miedos, especialmente el de manejar. Tengo ese mismo miedo. Vieras que compré una moto y al final la tuve que vender porque el miedo me paralizó. Ya ven, el miedo paraliza. Me da enojo porque tengo que depender de otros para transportarme y ni eso es suficiente para vencer ese temor. Este en específico es un miedo a hacer una acción, a realizar una acción. Acepto que yo recién aprendí a manejar auto el año pasado. En Perú yo no tenía auto y tampoco me interesó tener un auto. Yo usaba el transporte público o a veces usaba taxi. A mí manejar vehículos nunca me ha interesado, nunca manejé una bicicleta, nunca tuve una bicicleta. Las ruedas no me interesan, los autos me dan igual. Si yo manejo un auto es porque lo necesito. Y este año, ya que me mudé a Estados Unidos, estoy manejando cada vez más y cada vez estoy yendo más y más lejos con el auto. Y confieso que la primera vez que manejé auto acá en Estados Unidos casi me choco. Cometí un error que pudo haber sido complicado. Y bueno, regresé a casa y lo primero que hice, apagué el motor del auto y me puse a llorar. Soy una llorona. Me puse a llorar porque mi cuerpo estaba tan ansioso y tan angustiado y de soportar manejar un auto y no morir en el intento, porque la meta es mantenerte con vida, no ocasionar un accidente. Creo que eso es lo que más miedo da de manejar un vehículo. Pero tuve que superar eso. Para vencer tu miedo a manejar la moto o a cualquier miedo que tengan, si tienen miedo de hacer algo, tienes que enfrentarlo. No queda de otra. Vas a tener que practicarlo. Vas a tener que subirte en la moto y comenzar a manejar, a conducir. El miedo no se va a ir, el miedo tienes que enfrentarlo. En esto sí vas a tener que usar bastante de tu energía masculina y enfrentar. Tente paciencia, no te des por vencida, sé persistente. A más practicamos algo, a más nos atrevemos a hacer algo, más confianza desarrollamos. Les juro que yo solía tener un terror a hacer videos. Tenía un pánico a hablar frente a una cámara. Tenía un pánico a dar mis ideas, porque yo sé que muchas veces mis ideas no son políticamente correctas. Yo lo sé. Y tenía mucho miedo a hacer videos y que la gente comenzara a juzgarme, a criticarme, a burlarse de mí. Tenía mucho temor a eso, pero acá estoy haciendo videos y cada vez hago más y más videos y cada vez estoy más abierta a hablar de diversos temas. Cada vez le tengo menos temor al YouTube. Así que es una cuestión de ir y hacerlo. Yo ya he confesado antes que por muchos años yo evité tener un canal en YouTube. Yo quería hacer videos, pero tenía tanto pánico a hablarle frente a una cámara y me sentía tan insegura conmigo misma que lo olvidé. Lo dejé y dije, no, el YouTube no es para mí, los videos no son para mí. Miedo, el miedo paralizante. ¿Tienes miedo a hablar en público? Métete a una clase de oratoria y habla frente a los demás. Y a más lo practiques, más lo vas a manejar, más confianza vas a tener. ¿Tienes miedo a manejar en auto? Anda y maneja, así te equivoques, pero trata de mantenerte con vida. ¿Tienes miedo de manejar una moto? Anda y maneja tu moto, ten cuidado. En la moto estás poco cubierta, estás poco protegida, pero tú puedes, o sea, todo se puede. Si otras personas lo pueden hacer, tú también lo puedes hacer. Si tienes miedo a bailar frente a los demás, vas a tener que ir a un lugar y bailar frente a los demás. No nos podemos esconder de los miedos. ¿Sabes por qué? No pienses que por arte de magia un día te vas a despertar y ese miedo se va a ir.
Al contrario, a más evitas un miedo, más ese miedo se va engrandeciendo y se va empoderando y te da cada vez más miedo enfrentarlo. Los miedos no desaparecen de la noche a la mañana. Uno tiene que enfrentarlos cada día hasta superarlos. Y esto de enfrentar los miedos, lo aprendí de mi papá. Hace muchos años, cuando yo tenía unos 10, 11 años, en la escuela primaria en la que yo iba, había unas niñas que me hacían bullying. Se burlaban mucho de mí porque yo era bien nerd. A mí siempre me gustó leer mucho y aprender. Entonces llegó un punto en que a mí me incomodaba mucho ir a la escuela, entonces yo evitaba y ponía cualquier pretexto para no ir a la escuela. La cosa es que un día mi papá llega a la casa en la mañana y yo no estaba en el colegio, yo no estaba en la escuela y me dice, ¿qué haces acá? Para esto mi papá sabía que yo le tenía un poco de temor a unas niñas. No me hizo más preguntas, simplemente me dijo, Malena, ponte tu uniforme, vamos a ir a la escuela. Entonces en mi mente de niña dije, wow, ahora voy a ir a la escuela, voy a ir tarde y tal vez me van a hacer preguntas, y comencé a tener más miedo. Ya no solo le tenía miedo al bullying de estas niñas, sino también mi miedo comenzó en mi mente a abarcar temas como que voy a llegar tarde, voy a tener que explicar por qué estoy tarde, me van a sancionar, se van a burlar de mí y van a hablar de mí. Y entonces ese miedo que era así, se hizo así. Papá me agarró de la mano y me llevó caminando hasta la escuela, y mientras íbamos a la escuela, yo sentía que me iba a orinar. Yo sentía que me iba a orinar del miedo. Lo único que me dijo mi papá fue, Malena, hijita, tus miedos tienes que enfrentarlos. Y vamos a ir al colegio y vas a estudiar. Y si en algún momento te fastidian o te dicen cosas feas, tú les vas a responder. Mi papá sabía por qué yo evitaba ir al colegio. Pero no era el tipo de padres que iban y hablaban mucho con las profesoras. No. Mis papás siempre han sido, bueno, te fastidian en el colegio, bueno, tú también fastídialos, pues. Golpéalos. Mis padres son así. Entonces, llegué al colegio, mi papá tocó muy fuerte, ya habían entrado todos los alumnos. Yo llegué como 1 hora tarde al colegio. Pero bueno, mi papá explicó que había estado un poco mal, pero que sí, igual tenía que ir a por mis clases. Me dejaron entrar, todo. Y ese día, todo fue bien. Las niñas me fastidiaron, pero no les hice mucho caso, porque mi papá ya me había dicho, si te fastidian, respóndeles. Ese consejo que me dio mi papá, más que consejo, fue una toma de acción. Porque las palabras se las lleva el viento, lo que tienen que hacer es accionar, es comenzar a hacer cosas. Eso me enseñó que mis miedos los tenía que enfrentar. Que si escondía la cabeza en la tierra como las avestruces, el miedo no se va a ir. Hagan como el papá de Malena, se agarran de la mano y se mandan a enfrentar el miedo. Muy aparte de esa lección que me dio mi padre, yo sí recomiendo que si tienes miedos, te recuerdes constantemente por qué quieres vencer esos miedos. ¿Qué vas a ganar tú venciendo ese miedo? Recuérdatelo todo el día, escríbelo en tu diario, escríbelo en tu celular. Mírale el lado positivo a superar tu miedo. ¿Qué vas a ganar manejando una moto? Vas a ganar independencia para irte a donde quieras irte, para ver a tus amigas, para salir de tu casa, para no depender del transporte público. Es lo que yo hago cada vez que tengo que manejar un auto. Comienzo, bueno, hoy voy a manejar un auto y voy a manejar hasta el Target para hacer mis compras que me gustan tanto. Y luego me voy a ir al centro comercial para hacer más compras porque me encanta comprar. Y me voy a ir al Starbucks a tomarme un café, etcétera, etcétera. Todas las cosas chéveres que tú vas a lograr de vencer ese miedo, recuérdatelo todo el tiempo. Eso te va a empujar mucho más. Por último, y que es muy importante, esto es algo que yo aprendí de mi abuelita, recen mucho. Para vencer los miedos uno necesita mucha fe de que todo va a salir bien. Rezar ayuda a calmar el sistema nervioso y también te permite ver todo con más optimismo. Recen. Yo rezo antes de manejar, mientras manejo, y cuando llego a mi casa sana, rezo, agradezco. Me da mucha paz. Y ahora entiendo por qué mi abuela rezaba tanto. En el pasado la vida era tan complicada que necesitabas mucha fe para sobrellevar la vida. Entonces es igual ahora, recen mucho, pídanle a Dios, si es que creen en Dios, pídanle al universo, pídanle a sus ancestros, pídanle a sus guardianes, a sus santos, a sus angelitos, a lo que sea que ustedes crean, pídanles. Rezar y pedir ayuda es de mucha ayuda, en serio. Para los miedos, cualquier tipo de miedo que tengan es enfrentarlo, recordarte siempre qué vas a ganar si es que vences ese miedo, y rezar mucho para tranquilizar el sistema nervioso. Esos son 3 consejos que puedo dar. Son 3 cosas que yo practico para vencer todo tipo de miedos. Yo sé que todas tenemos muchos miedos y uno de nuestros mayores miedos no es hacia hacer cosas, sino es hacia otras personas. Espero esto les sea de ayuda. Cuídense mucho, muchos besos. Y ya saben ya, nada de andar escondiendo la cabeza como los avestruces. Los temores se enfrentan.
¡Mua! Besos.